Abran por favor sus Biblias al libro de Mateo, el primer libro de la Biblia. Si alguien necesita una Biblia, Carmen puede ir a agarrarles una Biblia. Mateo 6, comenzando hoy, estamos mirando el Padre Nuestro, la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada comenzamos diciendo que hay muchos libros sobre la oración. Muchos libros buenos, de hecho, que están escritos para ayudarnos cómo entender la oración. Me acuerdo hace como 2 semanas estábamos en la casa de unos buenos amigos y les pregunté, ¿qué es lo que quieren aprender? Y parece que todos estaban de acuerdo, oración. Entonces dije, bueno, ¿cómo vamos? Hay mucho sobre la oración en la Biblia, el libro último sobre la oración. Entonces dije, voy a encontrar el Padre Nuestro y vamos a cubrir el Padre Nuestro, la oración de nuestro Señor Jesucristo, para usarlo como un modelo para nosotros en nuestra vida. Entonces la semana pasada, déjalo leo, todo de una vez, comenzando de 5 a 15. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, otra palabra sería paganos, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ahí donde, así, eso es lo que cubrimos la otra semana. Lo siguiente, lo que cubriremos hoy. Ustedes deben de orar así: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahí es lo que cubriremos hoy. Pero sigue adelante la oración, el ejemplo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas o ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Entonces la semana pasada miramos en 5 a 8 que tu postura de corazón y tu frecuencia en acercarte a Dios son tan importantes que la oración. Mucha gente no sabe qué orar. Está bien, cubrimos eso. Leímos en la Biblia que dice que es mejor acercarnos a Dios y el Espíritu discierne nuestros corazones. Pero hay una postura cuando tenemos que enfrentarnos, acercarnos al Rey Altísimo del universo. Mucha gente va a la oración sin el respeto que el Dios, el Rey, merece. Entonces, tu postura de corazón, humildad, tu frecuencia en acercarte a Dios son tan importantes que la oración. Entonces es importante cómo está tu corazón de postura. Es importante qué frecuencia, qué seguido vas a oración a Dios. Porque todo eso depende cuando estés enfrente de Dios, orando a sus pies, si te va a escuchar o te va a dejar sin darte lo que necesites. Ahora miraremos 9 a 10. Y esto es el título del mensaje de hoy, de estos 2 versículos. Cuando oren, modelen la adoración de Cristo al Padre y su plan eterno. Cuando oren, modelen la adoración de Cristo al Padre y su plan eterno. ¿Sabían que cuando oramos, estamos adorando a Dios? Entonces, modelen la adoración de Cristo al Padre y su plan eterno cuando oren. Vamos a mirar 2 cosas, 2 puntos hoy. La oración es adoración solo a nuestro Padre inigualable. ¿Qué significa la palabra inigualable? No hay otro. No hay otro igual. Eso va a ser versículo 9. La oración es adoración. La oración es adoración.
Mucha gente cuando va a la oración no está adorando a Dios. Yo también como pastor unas veces voy directo al trono de Dios sin tener un corazón dispuesto a adorarlo como nuestro Dios. Versículo 9, la oración es adoración solo a nuestro Padre inigualable. Versículo 10, el segundo punto que miraremos hoy, que la oración toma en cuenta su voluntad eterna. La adoración toma en cuenta su voluntad eterna. El primer punto es esto, que la oración es adoración solo a nuestro Padre inigualable. Versículo 9 dice, ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjense lo que dice el versículo. Ustedes pues oren de esta manera. Una pregunta. ¿Está aquí diciendo Jesús, digan estas palabras exactas? No. ¿Está diciendo Jesús, repiten, recitan vez tras vez estas mismas palabras? ¿Está diciendo aquí Cristo esto? No. ¿Está diciendo aquí Cristo, agarren una cadenita, un rosario, y háganse y persínense? ¿Está diciendo aquí Cristo eso? No, dice Cristo aquí, oren de esta manera. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? ¿Alguien qué piensa? De esta manera, pero exactamente cómo. Así como lo hace Él. Esto es un modelo, un ejemplo. Un ejemplo. Cuando tú vas y compras un carro o una casa, hay muchas casas y carros que están hechos y hay un modelo, ¿verdad? Muchas veces hay casas modelos que tienen la casa modela y ves y luego compras. ¿Es igual la casa que tú compras o el carro que tú compras al modelo que está ahí? No, es diferente. Ustedes pues oren de esta manera. Este ejemplo que tenemos es un ejemplo. Dice Cristo, oren de esta manera. Úsalo como un ejemplo, un modelo. Oren similar. No es decir que no puedes orar esta oración que está diciendo aquí Jesús. Lo puedes orar. Pero el problema en nuestro trasfondo latino, hispano, mexicano, lo hemos cambiado por otra cosa. Mateo 6:7 dice, cuando ustedes oren, eso es lo que vamos a leer, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. ¿Qué tenemos aquí? Sí. Y como comenzamos y hablamos un poco la semana pasada, aquí tenemos el rosario. Como dijo nuestro hermano José, ellos, tengo que tener cuidado aquí, porque aquí es donde tristemente me da bastante tristeza en nuestra cultura latina, hispana. Se dice orar. Querían aprender a orar. No se dice rezar, porque como miramos la semana pasada, rezar es un término que viene del griego que significa recitar. ¿Y qué es recitar? Decir vez tras vez, repetirlo. No se dice rezar, eso viene del trasfondo católico. Se dice orar, orar, orar. Y como dijo nuestro hermano, cuando se dice el Padre Nuestro o se usa el rosario, hay como un sistema, tienes que memorizar todo esto. Y como dice Mateo 6:7, cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos. Otra versión dice los gentiles, que piensan que por hablar muchos serán escuchados. Como dije la semana pasada, para mí es cuando estamos recitando, rezando, eso es lo que es recitar. Estamos pensando en las palabras, estamos enfocando cómo lo vamos a decir y nos estamos no enfocando, nos estamos alejando de Dios. Nuestra mente, nuestro corazón ahora está enfocado en nosotros, en nosotros mismos.
Y la palabra que usé la semana pasada es babosar. Estamos babosando. Cuando estamos repitiendo, recitando. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos, no sean como ellos. Dice Mateo, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. A Dios no le importa que puedas hablar. A Dios no le importa que tengas las palabras tremendas para Él. A Él no le importa. A Él no le importa cuántas veces puedes persinarte. A Él no le importa cuántas veces, qué bien puedes memorizar este rosario. Que tienes que decir, tienes que ser la señal de la cruz. Tienes que decir Padre Nuestro varias veces. Tienes que decir Gloria al Padre varias veces. Tienes que decir una Ave María que es antibíblico. Eso es para los paganos. Y luego Isaías 29:13 dice entonces el Señor. Y como dije, las palabras no importan. Por cuanto este pueblo se acerque a mí con sus palabras y me honra con sus labios. Es decir, el pueblo que piensa que es de Dios, los que piensan que son de Dios, dicen estas palabras, dicen y se acercan a Dios con los labios, pero se aleja de mí su corazón. Y su veneración, ahí está esa palabra, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Wow. No lo podemos decir más profundo. La Iglesia Católica dice que no adora a los santos. Aquí voy a decir la verdad, porque todos venimos de la Iglesia Católica. Y quizás todavía hay cosas en nuestros corazones que traemos de ese trasfondo. Yo estoy aquí para decirles la verdad. Esto viene de la palabra de Dios. La Iglesia Católica dice que no adora a los santos, que no adora a la Virgen María, que no adora a Pedro, que no adora a los santos que han muerto. Dicen que veneran a los que hay una diferencia. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dios entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca con sus palabras y con sus labios, pero se aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Venerar a otro ser, otra cosa afuera de Dios, es un pecado, es una abominación. Esto que miramos aquí es una abominación. Voy a seguir adelante con esto. Diga, hermano. Una vez que yo hubiera sabido que estaba en Mateo 6:7, se hubiera podido buscar a una familiar que le dijo a un niño, estábamos en la cocina y le dijo a un niño, le digo, no quiero a uno que tengo miedo, le digo, ya reza, y yo le digo, ore, y le dijo la familiar, no, que rece. Pero si hubiera sabido yo eso, que de Mateo 6:7, le había dicho, vean en la Biblia, búsquenlo. A ver. Orar es como yo y hoy usted estamos conversando. Orar es conversar con Dios, alejarnos a un cuarto privado, o alejarnos del mundo, caer de rodillas, ya sea un cuarto, ya sea afuera, no importa, y conversar con Dios. ¿Quién aquí no puede hablar? Levante su mano si aquí alguien no puede hablar. Si levantan su mano, les voy a decir que estamos adentro de la casa del Señor. Seríamos mentirosos. Si puedes hablarme a mí, yo puedo hablarte a ti y podemos conversar. Tú puedes hablarle a Dios y puedes orar. Y no necesariamente tienes que abrir tu boca. Conversa con Dios en tu corazón. Porque a Él no le importan las palabras. A Él no le importan tus labios. A Él no le importa nada de estas babosadas. Padre nuestro que estás en los cielos. Hemos mirado que es un ejemplo, es un modelo. Éxodo 23 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero eso es lo que hacemos. Hacemos a otra cosa, a otra imagen, otra persona. Lo hacemos Dios cuando estamos orándole a esa persona, a ese santo.
No tendrás otros dioses delante de mí. Antes de seguir adelante dice Padre nuestro, ¿verdad? Esta es una oración enfocada en comunión. Jesús dijo Padre nuestro, no dijo Padre mío. ¿Están conmigo, verdad? Dios no dijo Padre, no dice Jesús, cuando oren digan Padre mío, Padre nuestro, Padre nuestro. La oración entera es social. El pronombre singular está ausente. El hombre, o la mujer, entra a la presencia del Padre y ora como parte de una gran familia. Por eso tenemos el edificio abierto los martes. No decir que nos estoy diciendo que vengan, pero cuando oren, estamos orando como comunidad en Dios. Dice Padre nuestro. Él es el Padre de todos, aún también de los que nunca han conocido a Cristo. Él es nuestro Padre. En nuestras familias hay muchos padres, y cuando digo padres y madres, que tienen hijos, ¿verdad? Y tienen hijos o hijas que se desvían en la vida. Se desvían en la vida y hacen su voluntad, andan perdidos, andan en las calles, andan en el alcohol, andan en las drogas, andan en la maldad. Para de ser el padre de ellos, aunque andan perdidos. No, el Padre es de todos. Entonces cuando oramos como comunidad, como pueblo. Que estás en los cielos. Él está arriba, bien sencillamente, Él está arriba, nosotros estamos acá abajo. Pero nosotros nos elevamos más que a Dios muchas veces. La manera correcta de orar viene a Dios como un Padre que está en los cielos. Reconoce correctamente a quién le oramos. Ese es el problema, que mucha gente no conoce correctamente a quién le ora. Al Dios todopoderoso, al Dios omnisciente. Omnisciente es que Él sabe todo. El Dios todopoderoso, Él tiene todo el poder del universo. El Dios omnipresente, Él está presente en todo. Viene a un Dios que no conocen, que no reconocen. Hay que venir al Señor, a nuestro Padre, con el título privilegiado que demuestra una relación privilegiada. Cuando Jesús vino en ese día, era bien raro para los judíos de ese tiempo llamarle a Dios Padre. Se decía Jehová, Yahweh. Pero Jesús cambió eso. Jesús trajo al Dios íntimo, el Padre Celestial, el Creador, lo trajo y lo hizo íntimo para nosotros en decir Padre, nuestro Padre, porque era considerado demasiado íntimo usar esa palabra en los tiempos de Jesús. Es verdad que Dios es el poderoso soberano del universo que creó todo, que gobierna y juzgará todas las cosas, pero también es nuestro. Y como Padre, Él quiere una relación contigo y conmigo. Él es nuestro Padre, pero es nuestro Padre que está en los cielos. Hay que tener todavía perspectiva. No es correcto llamarle Diosito. ¿Qué piensan ustedes de eso? Diosito. Somos familia, aquí estamos para abrir todo. Yo pienso que porque Él no es diminuto. ¿Qué piensa usted, José? Que Noé no es chiquito, No es grande. Y es con D grande, no de chiquita. Sí hay diositos. Porque es grande. Hay diositos en la Biblia. Pero son los seres, los ángeles caídos de Dios. Con D pequeña. Diosito no es nuestro gran Padre. Él es Dios todopoderoso. Entonces cuando ustedes escuchen, o si ustedes lo dicen, yo también lo decía antes. Todos lo hemos dicho, ¿verdad? Todos hemos caído en esa trampa. Pero cuando abrimos la palabra de Dios, la verdad nos libera. La palabra nos dice
Dice que Dios no es un Dios pequeño, es un Dios grande, tremendo, el único Dios verdadero. Y es Dios, no Diosito. Porque tu dinero se puede convertirse un diosito, tu familia un diosito, las cosas un diosito, la influencia un diosito, la perversidad un diosito. Todos son ídolos, diositos. Vamos, y voy a hablar un poco más de eso. Tremenda pregunta, hermano. Él es nuestro Padre, pero es nuestro Padre que está en los cielos. Cuando decimos en los cielos, recordamos la gloria y la santidad de Dios. Él es nuestro Padre, pero nuestro Padre en los cielos. Nunca pierdan esa perspectiva. Otra, aquí en los cielos, nuestro Padre, Hebreos 12, 22 a 23. Y aquí la tengo en la pantalla. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión. Cuando venimos a Dios, venimos al monte Sión celestial, en la montaña donde Él mora, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosos, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Hay que recordar que estamos acercándonos al monte de Sión, al monte de Jerusalén, al monte del trono de Dios. Pero ahí vamos a Dios. Dame salud, Dios. Dame dinero, Dios. Dame una familia saludable. Dame salud. Porque tú eres Diosito. Gracias, Diosito. Lo voy a decir. ¡Qué babosada! ¡Qué babosada! ¡Qué tontería! Nos acercamos al trono de Dios como si Él fuera alguien, como la comadre, como tal fulano, como el compadre, acá el vecino. Hay que recordar que sí, Él es nuestro Padre íntimo, pero también es el Padre, el Dios Todopoderoso. Y tenemos que tener ese respeto. Y cuando nos acercamos a Él, hay que acercarnos en temor, porque Él es el único Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Voy a seguir adelante con lo trasfondo católico. Porque en caso que todavía tengas pedacitos, tengas cositas en tu corazón, en tu vida, de lo que se debe decir, que se debe pensar, que lo que debe de hacerse, se lo voy a poner enfrente de ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, fíjense lo que dice aquí en Deuteronomio 18, 9. ¿Quién aquí? Le voy a hacer una pregunta. Y como aquí hay una niña, le voy a decir a nuestro hermano y hermana, ¿sacrificarían ustedes su niña a un ídolo? ¿A un demonio? No, ¿verdad? Pero fíjense que cuando oramos a los muertos estamos haciendo lo diabólico. Fíjense lo que dice Deuteronomio 18, 9 a 13. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, aquí le está hablando Dios a su pueblo que va a entrar, que está al punto de entrar a la tierra prometida. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego. Había un ídolo llamado Molec. Y lo que hacían las naciones, los paganos, donde vivían en Canaán antes de entrar los hebreos a la tierra prometida, estos sacrificaban a sus hijos a este Molec para bendición, para que les trayera bendiciones. Y la manera que era una estatua de fierro, y tenía sus manos abiertas así, y aquí había un pozo, un agujero, y adentro estaba hueco, y encendían una lumbre tremenda, profunda, y como todo es fierro, ponían a su hijo o hija en las manos, y ¿qué es lo que se va a quemar ese bebé? Eso es lo que hacían estos paganos. Pero fíjense lo que dice aquí nuestro Señor Dios. No hagan eso,
por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicera, o que sea agorero, o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista. Y es aquí donde estamos hablando de las palabras. Ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Si estamos orando a alguien o algo que ha muerto, es lo mismo que sacrificar tus hijos a un demonio, a un ídolo. Practicar adivinación, hechicería, encantador, buscar un cantador, un adivino, un espiritista. Dice aquí la palabra que no deberemos consultar a los muertos. Estos son muertos. Este es el que veo más seguido. Pero todo eso pasa por no leer la palabra. Exactamente. Por no saber. Andamos haciendo todo lo que Dios dijo que no hiciéramos. Parece que una vez que mucha gente ha alabado a este hombre que ha muerto. La palabra no dice que los muertos nos pueden escuchar. La palabra no dice, oye abuelita, yo sé que estás ahorita en los cielos, por favor, envíame, envía a tu familia. Los muertos no tienen oídos. Y luego hay otra cosa que siempre miro alrededor de la Navidad. Hay un rosario del niño Jesús, ¿verdad? ¿Lo han visto? Elevan al bebé Jesús como Él es un Dios. ¿Lo han visto, verdad? Sí. El bebé Jesús, Sí. el divino niño Jesús. Se enfocan específicamente en un niño que ni sabemos nada de lo que sucedió como niño. Sabemos que nació en la oscuridad del mundo, escondido. Pero no deberemos venerar, adorarle a un niño Jesús. Oiga, yo le digo a las familiares que no me vayan a rezar el rosario, porque ya lo rezan 9 días. Y dice, no, te lo vamos a llevar, y te vamos a llevar a la iglesia. Te vamos a llevar a la iglesia. Pues está mal eso. Sí, que lo van a llevar a la iglesia, ¿por qué? Sí, lo van a rezar el rosario 9 días. Es puro demoníaco, es puro demonio. Santificado sea tu nombre. Isaías 42:8. Antes de seguir con el versículo. Si yo digo, yo tengo un conocido, tal fulano. Se llama, vamos a decir, Jorge. Y ando echando mentiras, y ando chismeando de Jorge, el nombre. Estoy usando al nombre Jorge, lo estoy ¿qué es la palabra? Ensuciando. Pero nomás es el nombre. ¿Es pecado o malo eso? Sí. Estamos usando el nombre de la persona. Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. El nombre del Señor merece respeto, es digno de ser alabado. En inglés se dice, oh my God, oh my God. En español se dice, Dios mío. No digan esas palabras, porque estamos profanando el nombre del Señor. Eso yo lo aprendí, ni hace unos años pasados. Yo y Carmen lo estábamos, oh my God, OMG, oh my God, oh my God. Estamos profanando el Señor, el nombre del Señor. En español, en nuestra cultura latina es Dios mío. El nombre de Dios se usa nomás para adorarlo, venerarlo. En un contexto que es divino, no en tus conversaciones, en tus maldiciones. ¿Cómo?
Profanar. Alguien diga qué es profanar. Maldecir la palabra, maldecir algo, maldecir. En inglés hay una palabra que se dice profanity. Profanity. Cuando yo estoy diciendo profanity, estoy echando maldiciones. Pues sí, porque estás. Oh my God. Oh my God, no estamos en un contexto divino con Dios. Y yo lo aprendí. Me acuerdo el día que yo le dije, eso me lo enseñó un pastor de la iglesia americana que tuvo una clase un día y estamos hablando de los atributos de Dios, y uno de los atributos era su nombre, glorioso, santificado. Y lo estábamos usando en nuestra cultura americana, OMG, que significa oh my God. Ahora lo que digo es oh my goodness, or gosh, porque ya nos hemos alejado. Yo le dije, me acuerdo el día que le dije a mi señora, y de principio también era difícil para ella alejarse de eso, pero ya no usamos el nombre de Dios en el contexto regular. Sí. Usamos el nombre Dios, Jehová, Jesus Christ. Estamos profanando el nombre de Dios. Escuchen a muchos americanos que dicen Jesus Christ. Estamos profanando, estamos maldiciendo el nombre de Dios. Eso está bien. Oh my goodness. Porque ahí no tiene God, dice goodness. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a mi gloria ni la alabanza a los ídolos. El Dios, el nombre de Él va a ser santificado cuando oremos. Isaías 48:11. Por amor mío lo haré. ¿Por qué? Porque como podría ser profanado mi nombre, mi gloria pues no lo daré a otro. Pero cuando estamos orando y usando estos nombres intercambiados con Dios, es lo que estamos profanando, estamos maldiciendo el nombre, la gloria de Dios. Nada debe ser mezclado con Dios, porque le estamos quitando la gloria a Dios. No voy a terminar este sermón. Ya sea que la práctica se describa como adoración o veneración o cualquier otro término, el problema es el mismo. Cada vez que atribuimos algo que pertenece a Dios a otra persona, es idolatría. La Biblia en ninguna parte nos instruye a reverenciar, orar, confiar o idolatrar a nadie que no sea Dios. Debemos adorar solo a Dios. La gloria, la alabanza y el honor pertenecen solo a Dios. Solo Dios es digno de recibir gloria, honra y poder, dice Apocalipsis 4:11. Solo Dios es digno de recibir nuestra adoración, oración y alabanza. 1 Timoteo 2:5 dice esto. No sé si lo tengo aquí en la pantalla. No lo tengo aquí en la pantalla. Apocalipsis, ¿qué dijo? Apocalipsis 4:11 dice recibir, que tú eres digno de recibir gloria, honra y poder. Amén. ¿Y lo otro cuál era? 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Nuestro único mediador es Jesús. Amén. Esto no son, los muertos no tienen oídos para escuchar. Tu abuelita, tu abuelito, tu madre, tu padre, tus hijos, ni sabes si están en los cielos. Y si están en los cielos no pueden escucharte. Mucha gente dice, bueno, yo escuché a mi abuelito, parece que él me habló. No niego que algo te habló, pero no es tu abuelito, es un demonio. La oración toma en cuenta su voluntad eterna. Voy a tratar lo mejor posible de terminar esto. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. Oramos esto no porque tengamos algún efecto sobre su voluntad. ¿Tú puedes cambiar la voluntad de Dios? ¿Tú tienes el poder de cambiar la mente de Dios? No.
Oramos esto no porque tengamos algún efecto sobre su voluntad aquí, sino porque nos enfoca en Él y nos mantiene cimentados en Él. Evita que nos envanezcamos, que olvidemos que todos estamos en su voluntad y que debemos acudir a Él en lugar de tratar de resolverlo nosotros mismos. Ellos mismos, a través de su palabra, a través de la comunión como el gran arquitecto que quiso que todo existiera. Es por eso que aquí que Dios oremos su voluntad. Dentro de nuestras oraciones debe haber una mentalidad que reconozca los propósitos del reino de Dios y se preocupe por promover esos propósitos. Ante todo, el dominio del Señor, la voluntad debe ser evidente en las vidas de sus seguidores. Orar, venga a tu reino, Señor, significa pedirle al Padre Celestial que nos ayude en nuestra propia vida a ser cristianos fieles, obedientes, auténticos, eficaces. Difundimos el reino de Dios no solo con palabras, sino también a través de nuestras acciones y las calidades observables de nuestro carácter. Hágase tu voluntad. Lucas 22, 41, 42 dice esto. Y se apartó, aquí es Jesús, en la noche que iba a ser traicionado, antes de ser traicionado, fue al monte de Olivos y oró, se apartó, fue a su cuarto personal. Era afuera, pero se apartó. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba diciendo, acuérdense que este es Cristo. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. ¿Qué es la copa de aquí que está hablando Cristo? ¿Qué es la copa? Porque aquí dice Cristo, Padre, si es tu voluntad, quítame esta copa. Quítame esta copa. ¿Está tomando aquí Jesús vino? ¿De qué copa está hablando aquí Jesús? Que iba a ir a la cruz. De ir a la cruz. Esa es la copa. Cada uno de ustedes, yo, tú, tenemos una copa que vivir, la voluntad de Dios. Entonces Dios o Cristo, que era 100% ser humano, 100% Dios también, pero era 100% hombre, tenía un poco de miedo. Y dijo, Señor Dios Padre, si es tu voluntad, parte de mí esta copa. Pero fíjense, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios, el Padre, no le quitó esa copa, permitió que su propio Hijo fuera a la cruz a sufrir, en la cruz del Calvario para el mundo. Hay que orar la voluntad de Dios. La voluntad humana es bastante sencilla. Cuando tú y yo queremos hacer algo, lo hacemos que suceda, queremos que suceda. Cuando hacemos algo, hemos manifestado nuestra voluntad al respecto. La voluntad de Dios es un poco más compleja. De hecho, los teólogos ven tres aspectos diferentes de la voluntad de Dios en la Biblia. Su voluntad soberana, esa es la voluntad donde no podemos hacer nada. Su voluntad revelada, ¿dónde se revela su voluntad? Hacer lo bueno para el mundo, en su palabra. Y luego la voluntad disposicional. Tenía aquí explicaciones explicando cada una de estas, pero en lo más sencillo, la voluntad soberana es la voluntad de Dios el Padre, donde nosotros no podemos hacer nada. ¿Se acuerdan de José que acabamos de leer? Por ejemplo, fue la voluntad soberana de Dios que José fuera llevado a Egipto. José no sabía la voluntad soberana de Dios, lo que estaba sucediendo para él en ese momento. José sufrió, estaba en prisión, interpretó los sueños del rey, finalmente salvó un pueblo del hambre y fue honrado por Dios. Al principio José y sus hermanos ignoraban por completo la voluntad de Dios en estos asuntos, pero a medio que avanzaban el plan de Dios se hacía más evidente. ¿Nunca has mirado hacia atrás en tu vida y dices, eso era Dios? Pero no lo sabías en el momento que estabas en medio de esa prueba. Eso es la voluntad de Dios. Se oculta la voluntad de Dios en nuestras vidas porque es necesario. Y luego hay la voluntad revelada. ¿Cómo podemos hacer lo bueno? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos orar? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo debemos
deberemos vivir nuestras vidas, que se revela en la palabra de Dios. En la tierra y en el cielo, dice aquí, se haga mi voluntad sino la tuya. En la tierra y en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué deberemos orar la voluntad de Dios en el cielo? Oramos esto no porque tengamos algún efecto sobre su voluntad aquí, sino porque nos enfoca en Él, nos acerca más a Él, nos quitamos de nosotros y nos ponemos la vestidura de Dios en nuestras vidas. Como dijo y leo nuestra hermana, no os conforméis más a las costumbres de este mundo, sino transformaos mediante la renovación. Hay que renovar nuestras mentes. ¿Cómo renovamos nuestras mentes? Amén. Estar en su palabra, mediante la renovación de vuestra mente. Entonces podrás probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios. Si no estamos en su palabra, no sabemos la voluntad de Dios, su voluntad buena, su voluntad agradable, su voluntad perfecta. Amén. La oración es adoración solo a nuestro Padre inigualable. La oración toma en cuenta su voluntad eterna. Entonces, modelen la oración de Cristo al Padre y su plan eterno en sus horas. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias que tú nos has dado el ejemplo en Cristo, el ejemplo que dio en su palabra para nosotros, no para emular exactamente, porque cada corazón es diferente, cada templo de cuerpo es diferente, cada prueba es diferente, cada sufrimiento es diferente, cada oscuridad es diferente. Entonces, Dios, tú quieres que vengamos a ti modelando el ejemplo que tenemos en Cristo para pedirte, que adorarte en nuestra oración y que se haga tu voluntad en la misma manera que se está haciendo en el cielo, que se haga su voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por este modelo que fue dejado para nosotros. En el nombre del Hijo Jesucristo pedimos esto. Amén y amén.